Vamos a empezar hablando de Putin. ¿Qué pretende Putin? En Azerbaiyán se quejan de que un misil ruso derribó un avión comercial de las líneas aéreas allí. En el Báltico se quejan varios países ribereños del Báltico, especialmente Finlandia, porque eso que llaman la flota fantasma rusa ha cortado servicios eléctricos y de Internet entre Finlandia y Estonia. El mes pasado fue entre Escandinavia y Alemania y, en fin, da la sensación de que está embravecido Vladimir Putin. De todo ello quiero hablar con don Gustavo de Arístegui, diplomático, que ya nos está escuchando. Muy buenas tardes, don Gustavo, y gracias por atendernos. Le deseo, antes de que se me olvide, un feliz 2025. Muchísimas gracias, don Javier. Lo mismo te deseo a ti y a todo tu equipo espléndido. Lo mejor para el 2025 y que toda la televisión siga subiendo como lo está haciendo en estos últimos años. Eso esperamos. Bueno, ¿en qué anda Putin? ¿Por qué tantos frentes? ¿Por qué involucrarse en estas cosas en estos momentos? Lo último, ese carguero de, digamos, la flota militar civil de transporte que se hundía frente a en aguas internacionales, pero frente a las costas de la región de Murcia, que iba de San Petersburgo a Vladivostok, una visión un poco estrafalaria de la Carta Varina, que parece que tenía que hacer según qué operaciones en Siria. Todo esto, ¿qué le dice? Bueno, esto todo forma parte de lo que los expertos llaman la guerra gris. La guerra gris es una parte de la guerra híbrida. La guerra híbrida es eh, la combinación de la guerra convencional con la guerra de guerrillas, con la compra de voluntades, con el soborno, la desinformación, la manipulación, eh, el, el, uh, el constante acoso a adversarios críticos internos y externos, la utilización agresiva de los servicios de inteligencia, el ciberterrorismo, los ciberataques, la ciberguerra. Pero además hay una parte muy especial de la guerra gris, que es el sabotaje y la simulación de accidentes, incluso las operaciones de bandera falsa. Aquí tenemos dos cosas distintas. Una son las operaciones de sabotaje, que claramente las que están en el Báltico así son. La ministra de Defensa de Estonia, esta mañana en la BBC lo dijo de una manera inequívoca. Cuando pasa una vez, uno puede pensar que es un accidente. Cuando pasan dos, es difícil creer que es un accidente, pero cuando hay una pauta de comportamiento o ocurrencias similares a lo largo de meses, ya sea afectando al Nord Stream 1, ya sea afectando a los cables de fibra óptica, ya sea afectando a los cables submarinos eléctricos, ahí hay claramente una pauta de comportamiento muy evidente que está apuntando a un sabotaje deliberado. Causa unos daños realmente extraordinarios, porque todo el tráfico tiene que derivarse por otros cables, esos cables están saturados de información porque todos tienen una capacidad determinada y rehacer estas infraestructuras cuesta muchísimo dinero y muchísimo trabajo. Y no cuesta nada en destruirlas. Ha sido el ancla de los barcos. Echan el ancla, arrastran el ancla se lleva por delante los cables. Unos pocos explosivos pueden hacer cambiar la historia del suministro de gas a Occidente, como ocurrió con el Nord Stream. Eso, la autoría todavía sigue un tanto disputada entre uno y otro contendiente de la guerra de Ucrania. Pero lo del carguero, claro, si uno utiliza la guerra gris, también otros pueden utilizarla. Era un carguero ruso que tenía una misión muy, muy gris, como usted muy bien ha dicho. ¿Cómo se va desde San Petersburgo a Vladivostok por el Mediterráneo? En fin, sobre todo, bueno, habrá que ver si además es un carguero que tiene capacidad para pasar por el canal de Suez. Iba a Siria. Sabemos que Rusia tiene unos intereses muy precisos en Siria. Está luchando en este momento para mantener sus posiciones importantísimas en aquel territorio. No olvidemos que Rusia
es un país que tiene unos accesos a aguas internacionales muy limitados. El puerto de Murmansk, la base militar del norte, está congelada buena parte del año y las bases del Báltico concentradas en torno a San Petersburgo está rodeada de enemigos. Están los países bálticos, está Finlandia, que ahora es OTAN, está Suecia, que ahora es OTAN, está Noruega, que siempre lo ha sido, está Polonia, que es OTAN, está Alemania, que es OTAN, está Dinamarca, que es OTAN, después está Bélgica, cuando ya se pasa al Mar del Norte, y Reino Unido, Francia, España, etc. Cuando se sale de la base de Murmansk en el océano Ártico, necesariamente tiene que pasar por la parte noruega del norte extremo del continente. Por lo tanto, ahí hay control de la OTAN también. Y la otra salida que tienen al mar es Vladivostok, obviamente. No olvidemos que la flota del Mar Negro está en Crimea, está en el Mar Negro, tiene que pasar por el estrecho de Dardanelos, controlado por Turquía, entrar en el Mar de Mármara y después ya salir al Mediterráneo, donde entra directamente en aguas territoriales griegas, porque las islas griegas están pegadas a la costa turca. Y después ya está otra vez en Grecia, Italia, Francia, España, etc. Con lo cual, la presencia de Rusia en Siria es fundamental. El tener allí unas bases es esencial. Este carguero podía estar llevando cualquier cosa, armas, explosivos, vituallas, incluso tropas o mercenarios. Cualquier cosa puede ocurrir. En consecuencia, estamos en una nueva etapa de lo que podíamos denominar la extrema volatilidad. No sabemos muy bien cómo pueden acabar algunos incidentes con apariencia de ser menores, que si acaban escalando pueden tener consecuencias extremadamente graves. ¿Qué importancia le da a ese ofrecimiento de Eslovenia para protagonizar unas conversaciones de paz en torno a Ucrania? Eslovenia tiene un gobierno relativamente prorruso en este momento. En este momento, extrañamente, dentro de la Unión Europea, pues como lo es también Eslovaquia, mucho más, obviamente, Hungría. Eslovenia ha querido apuntarse tanto de país pequeño, balcánico, ex-yugoslavo, tal, para ver si podía meter la cabeza. No le doy yo excesiva credibilidad en este momento. No creo que tengan el músculo para ello. Es una iniciativa muy encomiable, indudablemente, pero en este momento sabemos que quien va a poner el dedo encima de la carta y decir hasta aquí habéis llegado el uno y el otro y aquí se acabó la guerra, es Trump cuando tome posesión el 20 de enero. Ya estaban mandando los mensajes. Él quiere que su primera promesa de yo no empiezo las guerras, yo las termino, y lo va a hacer. Ha dicho ya a Benjamin Netanyahu que Gaza se terminó, ha dicho ya que las operaciones en el Líbano tienen que acabarse y los israelíes están aprovechando, y los americanos también, y además con razón, dicho sea de paso, para atacar posiciones de ISIS y Daesh en Siria y posiciones del ejército sirio, sobre todo atacando aquellos cuarteles y bases que tienen sistemas de armas extremadamente sofisticados, incluso carros de combate. No se puede permitir que eso caiga en manos de una administración que no sabemos en qué sentido va a acabar moviéndose. No sabemos qué puede acabar ocurriendo con el HTS. Después, me gustaría meter la geoeconomía en el medio. Estamos viendo un petrolero en el fondo de las imágenes. No olvidemos que Rusia es el país del mundo que maneja con mayor habilidad y con mayor maquiavelismo la geopolítica y la geoestrategia de la energía, del petróleo y del gas. Rusia, de manera verdaderamente habilidosa, durante décadas, drogó directamente a Europa Occidental, convirtiéndola en un yonki dependiente de su energía fácilmente accesible y barata, petróleo y gas rusos inmediatamente accesibles, sobre todo para las máquinas industriales de Occidente, especialmente la alemana. Y tuvieron un aliado excepcional. Primero,
a Gerhard Schröder en el gobierno de Alemania, con sus posiciones claramente laxas con respecto a Rusia, y después que después de perder las elecciones el señor Schröder pasa a ser nada menos que miembro del Consejo de Administración de las empresas rusas, Gazprom, etcétera, etcétera. Con lo cual, aquí tenemos que ver con toda claridad que hay una capacidad estratégica en los adversarios de Occidente que Occidente no acaba de entender. Tenemos una medida del tiempo, una visión de las cosas distinta. Me gustaría hablar de la teoría VUCA, que es una teoría que surge, la conocen muy bien los estudiantes de MBA o de máster en finanzas internacionales, porque se les enseña en las escuelas de negocios, pero no es una teoría estrictamente de estrategia económica, es una teoría de estrategia militar. Se empezó a enseñar en la Escuela de Guerra de los Estados Unidos, que es la Escuela de Estado Mayor, the US Army War College, en el año 1987. Y ahí los dos teóricos que la inventan, que son Warren Penning y Burt Nanus, empezaron a explicar a los futuros líderes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cómo era necesario saber adelantarse, adaptarse y reaccionar a las situaciones de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, que eso es lo que significa VUCA en sus siglas en inglés. Pues hoy estamos en una situación VUCA. Dice los expertos, John Schumo, por ejemplo, el periodista de la CNN, que es un hombre muy prestigioso en el ámbito es el corresponsal jefe de Seguridad Nacional de la CNN. No soy el mayor fanático de la CNN en algunos aspectos de su línea editorial, pero Schuto es un hombre serio. Y dice que estamos en una situación comparable a 1939. Yo creo que hay diferencias. Lo que sí creo es que estamos en una situación de riesgo que puede llegar a ser un 39, con consecuencias muy distintas. Una guerra mundial sería muy diferente en el año 25 que lo fue en el año 39. No olvidemos que la capacidad destructiva de la humanidad es millones de veces superior a la que lo era en el 39, ya de por sí, causando las decenas y decenas y decenas de millones de muertos de la Gran Guerra del 39 al 45, pero estamos en un momento en que cualquiera de las chispas que estamos viendo, los conflictos que estamos describiendo en diferentes partes y esquinas del mundo pueden tener consecuencias potencialmente devastadoras. Depende de cómo termine la negociación en Ucrania, depende de cómo avance las cuestiones en Siria, depende de cómo reaccione Irán a la pérdida de su influencia y de su aliado en Siria, depende de cómo acaben empujando a los hutíes para que sigan bloqueando y atacando el tráfico comercial marítimo por el Mar Rojo y el Canal de Suez, que el terrorismo acabe desbordándose hacia Europa otra vez si finalmente las bases kurdas son atacadas en el noreste de Siria y acaba produciéndose una desbandada de miles de yihadistas, muchos de ellos de nacionalidades europeas. Todo esto lo vamos a ver en las primeras semanas del 25. Por lo tanto, tenemos de verdad una inquietud extrema. Don Gustavo de Aristegui, un placer enorme tenerte en el programa. No nos has hecho un pronóstico muy halagüeño para el año 2025, pero aún así, desde aquí te deseo un feliz año. Muchas gracias. Pues habrá que tomarse una buena botella de cava para olvidarse de las penas. O dos. Un abrazo, como siempre. Un abrazo muy fuerte. En Ucrania